Economía al día en pesos y centavos. Un programa de análisis y entrevistas de interés económico, financiero y social. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Les saluda con el gusto de siempre Alberto Pastrana. Es para mí un placer darle la bienvenida a su programa Economía al Día en Pesos y Centavos, el programa de economía y finanzas de nuestra querida Universidad Autónoma de Querétaro, el que transmitimos en vivo y en directo desde las instalaciones de radio y televisión de nuestra querida universidad. Transmitimos a través de las frecuencias 89.5 en frecuencia modulada por Radio Universidad. También transmitimos a través de TV UAC, a través del 24.1 en su sintonizador en televisión digital abierta y por supuesto a través de las diversas redes sociales en las que estamos en este momento pues recibiendo sus comentarios y estamos muy atentos a lo que de alguna manera usted pueda comentar sobre las noticias del mundo económico y financiero que estamos por comentarle el día de hoy. Y pues bueno, sí hay muchas noticias. Ayer hubo un debate presidencial muy acalorado, diría yo. A lo mejor las propuestas quedaron a deber un poco, pero las subieron, hay algo que comentar al respecto y sobre todo porque se habló de materia económica y eso pues bueno es parte de la agenda de su programa Economía al Día en Pesos y Centavos. Pero bueno, sin mayor preámbulo, vámonos a nuestra cortinilla de precios y cotizaciones para saber cómo amanecen las cosas en esta mañana, ya el último lunes del mes de abril de este año 2024 y bueno, lunes 29 de abril. Las cosas amanecen más o menos así. El indicador que siempre anunciamos, tipo de cambio peso dólar en su cotizador a 16 pesos con 25 centavos a la compra y 17 pesos con 79 centavos a la venta. Y bueno, ¿qué hay que comentar aquí? Pasaron 3 semanas realmente pérdidas para pues nuestro peso, toda vez que hay diferentes fenómenos geopolíticos a nivel mundial. También un tema muy interesante que está ocurriendo con las tasas de interés en Estados Unidos, nuestro principal socio comercial, que bueno, de alguna manera terminan por afectar al peso mexicano. Entonces, después de 3 semanas de pérdidas para el peso mexicano, hoy amanece en un plan un poco más positivo. Pues básicamente el tipo de cambio promedio entre lo que sería la compra y la venta está alrededor, oscilando entre 17 y 17.30. Más o menos ahí los expertos analistas de alguna manera colocan el tipo de cambio peso dólar y pues sí, hay que estar pendientes. Ya de alguna manera estábamos comentando sobre el superpeso, o así lo han denominado ya en muchísimos medios durante estos últimos meses también del año pasado, porque existieron, por supuesto, pues ganancias muy interesantes de nuestra divisa a nivel internacional, pero ya durante estas últimas 3 semanas, pues bueno, la cosa ha cambiado, aunque, pues insisto, de una manera pues relativamente moderada. La historia con el euro es similar. No exactamente idéntica, las cuestiones que afectan al euro de alguna manera pueden ser también relativamente distintas, pero mire, le anuncio 17 pesos con 40 centavos a la compra, lo que sería el tipo de cambio a la compra en el euro, y 19 pesos con 14 centavos a la venta. Hace más o menos un año estos dos indicadores más o menos se alinearon. Lo que sería el tipo de cambio peso dólar y peso euro. Ahora ya comienzan a separarse un poquito, pero los comportamientos también de alguna manera son hasta cierto punto como un espejito. Vamos a ver cómo se comporta el dólar que también de alguna manera, el petróleo que de alguna manera pues sí es un referente internacional muy interesante, y es que también un par de semanitas donde el petróleo estuvo perdiendo, a pesar de diversos temas geopolíticos, sobre todo el problema tan fuerte que empezó a surgir hace un par de semanas en Israel e Irán, que al final de cuentas parece que la tensión no terminó por romperse, no terminó por convertirse en algo peor. Aquí tenemos lo que sería el precio del barril de petróleo internacional, $83 con 85 centavos de dólar en cuanto al West Texas, y en cuanto a la mezcla Brent,
$88 con 21 centavos. La mezcla Brent del Mar del Norte también. El petróleo mexicano estuvo, a pesar de estas 2 semanas donde hubieron pérdidas, ya durante los últimos días, al cierre de la semana anterior y lo que sería el inicio de esta, ya comienzan con algunas ganancias relativas. Y pues bueno, esta es una situación que se ha mantenido así, fluctuante. Pues bueno, habrá que ver qué es lo que ocurre durante las siguientes semanas. ¿Qué es lo que se especulaba? Pues bueno, que subiría. La tensión internacional generalmente provoca esta situación, pero pues no fue así. No hay tanto, digamos, temor al riesgo. Parece que pues la situación en Oriente Medio está hasta cierto punto contenida, por lo menos por lo que reflejan los indicadores del día de hoy, a 2 semanas de una situación bastante complicada. Y bueno, lo que son las gasolinas, que siempre le anunciamos en su programa, pues déjeme decirle, y esto es algo que ayer se tocó en el debate presidencial, le voy a dar más o menos cómo andan los datos. Mire, al día de hoy, en promedio, el litro de gasolina magna oscila a los 22 pesos con 17 centavos, el litro de gasolina premium 24 pesos con 5 centavos, 23 pesos con 88 centavos el diésel. La única que va a recibir subsidio por parte del gobierno federal a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que publica semana a semana cómo se va a comportar el subsidio en el IEPS, Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, pues es la gasolina regular, la magna, la de menor octanaje. Y pues bueno, esta gasolina va a recibir un pequeño subsidio que, bueno, de alguna manera, pues sí termina por impactar un poquito en el peso en lo que sería el gasto común corriente de muchos mexicanos. El de esta semana será de 12.7%. El único subsidio que hay, 12.7%. Pues bueno, ahí están los datos de lo que sería el precio de la gasolina. Muy interesante también a amanecer con este tipo de indicadores que, pues bueno, sí son muy similares al cierre del sexenio de Enrique Peña Nieto. Más o menos así cerraron. Estábamos haciendo una comparación de cómo cerraría el precio de la gasolina en el sexenio de Enrique Peña Nieto y cómo está cerrando ahorita, sin hacer el promedio, ¿no? Porque en el promedio es una historia distinta. Pues bueno, a lo que sería más o menos el cierre de Enrique Peña Nieto y el cierre de Andrés Manuel López Obrador, van los precios muy comparativamente similares, algunos centavitos de más en este sexenio. Cuanto a los 3 indicadores que yo le estoy comentando en este momento, pero la situación, pues bueno, sí no es tan fuerte. Hay un precio promedio en el cual estuvo oscilando la gasolina y bueno, también más adelantito durante este programa vamos a estar platicando en este sentido. Bueno, pues así amanecen las cosas el día de hoy. Sí es interesante observar cómo se están moviendo los indicadores a nivel macro. Pues mire, fíjese usted, en cuanto a la inflación, hay que comentarlo. La inflación comenzaba a encontrarse hasta cierto punto bajo control. Había ya algunas pues previsiones de que esta situación ya finalmente se controlaría, pero pues bueno, de acuerdo a la última publicación del Banco de México en su portal, usted lo puede ver, pues no, volvió a subir, ¿no? A lo que al principio de abril se publica en el Banco de México, pues se publica una inflación de 4.63 a tasa anual, 4.63% a tasa anual, lo que nos indica que, bueno, todavía existe, pues bueno, esta situación en el aumento generalizado de precios que, le recuerdo a usted, siempre el Banco de México lo que busca es encontrar una, pues digamos, inflación bajo control, o por lo menos por la definición que el Banco de México nos de alguna manera presenta, sería 3% más menos 1%. Entonces, en cuanto a encontrarse dentro de esa oscilación, o sea, 4%, 2%, mínimo, máximo 4%, estaría bajo control la inflación, pero no es así todavía. La tasa objetivo, que de alguna manera descendiera durante el mes de marzo y de 11.25 ahora se encuentra en 11, pues difícilmente durante las siguientes reuniones del Banco de México va a volver a descender. Es muy probable que esta tasa de interés se mantenga así. Es interesantísimo lo que va a ocurrir en esta semana.
Hay, pues obviamente, datos económicos importantes en la FED también. Hay junta de gobierno, digámoslo así, en la FED. También el Banco de México. Hay numerosas noticias internacionales y nacionales, numerosos indicadores. Estaremos muy pendientes, por ejemplo, del PIB, de la estimación del Producto Interno Bruto de nuestro país, que de alguna manera también nos va a reflejar pues cómo se ha estado comportando la economía, sobre todo el primer trimestre de 2024. Y ya con todos estos datos, muy puntualmente el próximo programa, el próximo lunes, pues estaremos por informarles cómo se están comportando las cosas. Y es que, pues sí, efectivamente se tienen que vigilar todos estos datos para saber a razón de qué pues se va a mover la tasa referencial, la tasa objetivo, tanto del Banco de México o la de la FED. Es muy probable que se mantenga una política, por lo menos durante estos meses, tal vez una política restrictiva todavía. La inflación sigue dando de qué hablar, y es que esto es algo que pues todavía pues no está tan en control. Le voy a dar un dato, ¿no? Al principio de este año, lo que sería el 1 de enero, amanecimos con 4.9% de inflación anual. Posteriormente, en el dato de la primer quincena de enero, se nota un descenso de 4.87%, y ahí empieza a descender el 1 de febrero a 4.45. Ahí las cosas se empezaban a notar pues ya un poquito más tranquilas, pareciera que iba a descender. Otra vez nuevamente desciende al 16 de febrero de 2024, 4.35, pero ahora se empieza a comportar un poco errática, y llegamos el 1 de marzo a 4.48%, el 16 de marzo a 4.37%, vuelve a descender, pero al dato del 1 de abril, y es que estaba por publicar también el Banco de México el último dato, pues sí, 4.63%. Así que, pues bueno, sigue dando de qué hablar este tema de la inflación, y es que a nivel global, pues sí hay mucho todavía que se puede comentar. Decirle a usted, el 27 de marzo, en su Junta de Gobierno, 27 de marzo pasado, en su Junta de Gobierno, Banco de México hizo un movimiento que, bueno, tardó en hacerse por efecto de la pandemia, por la guerra en Ucrania, por numerosas situaciones. Se mantuvo la tasa de interés referencial del Banco de México en 11.25, y hasta el 27 de marzo llegó a 11%. Se especulaba que a lo mejor todavía habría un descenso más adelante. Ahora pareciera que los datos que se van a arrojar durante esta semana y durante las próximas semanas serán muy interesantes, de mucho interés por lo que pueda llegar a ocurrir. Bueno, ¿qué es lo que pasó el día de ayer en el debate? El debate presidencial, pues bueno, abarcó el tema económico, es algo muy interesante. Se arrojaron algunas cifras. El tema, pues por supuesto, estuvo el tema de la gasolina, estuvo el tema del crecimiento económico, el Producto Interno Bruto. El tema de las pensiones también se tocó de una manera, yo siento, tangencial. A lo mejor se pudo haber profundizado un poquito más. Y bueno, pues sí, se empezaron a tocar los temas. A lo mejor el gran protagonista de ayer, pues sí, fueron un poquito más los temas de descalificaciones y demás. Pero bueno, por ejemplo, el tema de las pensiones, que es algo que hemos abordado mucho en su programa, pues sí, causa mucho de qué hablar, ¿no? Al final de cuentas, sí se desea, por un lado, crear un sistema de pensiones que pueda brindar un ajuste al 100% prácticamente del salario con el que se retira un trabajador que cotiza en un salario promedio del registro del Instituto Mexicano del Seguro Social, que son entre 15 y 16 mil pesos. Pero la realidad es que si bien esta es una noble intención y es algo que también es justo hacerlo, lo preocupante es de dónde se obtiene ese dinero para poder hacer ese complemento, digamos así, copeteo que se necesita para las pensiones. Sigue dando de qué hablar, porque bueno, por un lado, el partido en gobierno dice que pues ese dinero que de alguna manera se toma de las pensiones no reclamadas por 10 años, que de alguna manera pues no están en uso y están causando intereses en bancos privados, se tomen hasta cierto punto de una manera centralizada por Banco de México, y de ahí se pueda brindar este copeteo que ya le comento. Pero pues por el otro lado se anuncia y se dice, bueno, pues es que este es dinero de particulares, ¿por qué no se pone el mismo esfuerzo que se ha puesto para cambiar la ley
para buscar a los familiares, a los deudos, a las personas que de alguna manera quedan todavía por reclamar ese dinero, que pues es pues finalmente dinero de particulares, para que pues bueno, ese dinero llegue a las personas con nombre y apellido. Entonces ese debate me pareció interesante, lástima que no se dio, digamos, a profundidad, pero bueno, ahí están los datos y las dos grandes opiniones. Ya llegó mi estimadísimo doctor Bruno de la Garza, a quien le doy la más cordial bienvenida. ¿Cómo estás, mi estimado doctor? Buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días, doctor. Durísimo el tráfico, ¿verdad? Sí, un poco complicado los que vienen circulando por la capital aquí en el estado de Querétaro. Bueno, ya sabrán que hubo un incidente vehicular el 5 de febrero, entonces pues tener un poco de paciencia, por supuesto. Pues bueno, ya comentaba yo un poquito sobre el debate, un poquito sobre los datos macroeconómicos y pues el tema de las pensiones. Seguro tú también observaste el debate, mi estimado doctor, y como trataba de temas económicos, algo que te gustaría señalar, algo que te gustaría comentar. Claro que sí, bueno, muy interesante el tema de las pensiones que vengo ya escuchándote, el que refieres, bastante bueno, pues interesante. ¿De dónde se tomarían estos recursos? Ya veremos próximos días, bueno, pues cómo es que llega a resolver la autoridad competente en función de estos recursos. Recordemos que durante la actual administración también se hizo pues el uso de varios recursos que se consideraba que no se encontraban siendo explotados, como fueran algunos fideicomisos, como fueran algunos fondos. Durante pues, prácticamente los 5 años pasados vimos cómo se estuvieron administrando o utilizando para el aprovechamiento y el uso en algunos proyectos en particular. Esta semana tenemos unos datos bastante interesantes. Bueno, de hecho se presentan la semana pasada, en el mismo contexto de la economía nacional, de los productos energéticos. Tenemos datos sobre CFE, tenemos datos sobre Pemex. De acuerdo con la Bolsa Mexicana de Valores, recordemos que pues esta es información pública que cualquiera de nosotros podemos consultar en los medios oficiales. Se reportan utilidades por 1.869 millones de pesos para la CFE, la Comisión Federal de Electricidad. Este dato es muy interesante para primer trimestre de 2024. Ya estamos en abril, pero esto es para primer trimestre de 2024. Esta es una disminución del 94.1% a tasa anual. Es decir, si comparamos el primer trimestre de 2023 con el primer trimestre de 2024, tenemos una disminución de más de 94% en las utilidades de la comisión. Este es un dato bastante relevante, prácticamente en un año pues que nos encontramos en un cierre de administración pública federal, que tenemos un incremento en el gasto público, que la percepción general es de crecimiento económico, pero es una percepción impulsada por el incremento en el gasto de gobierno. Esta disminución, bueno, explica la propia comisión que se debe a la disminución de la demanda en la venta de combustibles a terceros de energía por servicios de transporte. Esa fue la respuesta a la CFE en función de la publicación de los datos. Recordemos que el principal indicador de este nivel de precios pues viene siendo la oferta y demanda nacional, como en la totalidad de los productos energéticos de nuestro país. Y esto va de la mano con otro dato bastante interesante de la petrolera, de Petróleos Mexicanos. Igualmente, datos presentados por la Bolsa Mexicana de Valores, publicados, presentados por Pemex al primer trimestre de 2024, se habla del trimestre más débil en los últimos 3 años. Tenemos utilidades por 4.682 millones de pesos al primer trimestre de 2024 para la petrolera, y esto nos habla de una disminución del 91.7% en términos interanuales. De nuevo, comparando el primer trimestre de 2023 contra el primer trimestre de 2024, más del 91% de disminución en las utilidades de Pemex. Se habla de una deuda, bueno, esto sí es un dato bastante positivo, de 101.499 millones de dólares al primer trimestre. Parece una cantidad bastante significativa, pero es una disminución del 4% de la deuda en términos reales. Es decir, pues no solamente no ha ido creciendo, sino que
marginalmente ha disminuido un poco. Lo que es de llamar la atención es que pues disminuyen las utilidades tanto de la CFE como de la petrolera de Petróleos de México. Además, se habla de que recibirá para este 2024 transferencias de gobierno por 145,000 millones de pesos para fortalecer a la misma. Recordemos que ya se hablaba de la inyección de 5.800 millones de pesos a Dos Bocas. Esto, pues en próximos meses, ¿para qué? Pues para que empiece a refinar. Recordemos que es una planta que se inauguró en julio de 2022. Estamos prácticamente ya casi a 2 años donde pues no se ha refinado, entonces podríamos estar viendo este incremento en el presupuesto de la refinería, pues para que empiece a refinar pues por los mismos datos que han presentado ellos, a más tardar en el mes de mayo, que ya estamos prácticamente a nada, unos días de comenzar este mes. Y bueno, estos son datos que me parecen bastante relevantes. Si habláramos del contexto nacional en cuanto al crecimiento económico, en cuanto a la balanza comercial, importaciones, exportaciones, de acuerdo con datos de Bloomberg, tenemos un superávit comercial por 2.100 millones de dólares. ¿Qué quiere decir? Bueno, pues que las exportaciones han superado a las importaciones durante el primer trimestre de 2024. Este es un dato positivo. Recordemos que las economías prefieren balanzas comerciales equilibradas, que no hay una desproporción significativa entre importaciones y exportaciones, pero principalmente orientadas a las exportaciones, porque esto habla de una fortaleza en el Producto Nacional al interior del país y no tanto de una dependencia del exterior. Si bien esta noticia es algo positivo, también hay que mencionar que tenemos una disminución en ambos rubros, una disminución del 5.3% en exportaciones, del 7.1% en importaciones. ¿Qué sucede? Pues que disminuyeron más las importaciones que las exportaciones. Estamos teniendo una desaceleración en cuanto a la producción en este 2024, como ya lo habíamos anticipado. Tuvimos un crecimiento pues bastante pujante, bastante significativo en este periodo post recuperación económica, donde vimos primeramente a un sector de servicios pues bastante boyante, posteriormente el sector de industrial también, y hasta el final tal vez el sector, algunos subsectores específicos del turismo y de la construcción. Ya en este momento nos encontramos, el año pasado llegamos tal vez a los máximos post pandemia, y este año pues nos encontramos en una dinámica donde tendremos un crecimiento más moderado, sí impulsado por el proceso electoral por el cual nos encontramos viviendo actualmente, por ese gasto de más de 9 billones de pesos en cuanto a lo previsto por el paquete económico. Tenemos algunos ingresos adicionales petroleros derivados de este incremento en el precio internacional, que no depende propiamente de la economía mexicana, ya que pues producimos menos del 4% del producto del petróleo a nivel internacional. Pero bueno, eso sería una visión general de lo que hemos encontrado de datos que se han mencionado con bastante interés la semana pasada, y que les venimos comunicando pues para que se mantengan enterados en términos económicos el día de hoy. Ya desafortunadamente casi nos tenemos que ir, pero le regalo algún dato a nuestra audiencia. 23 pesos con 12 centavos el litro de gasolina magna, 25 pesos con 1 centavo el litro de gasolina premium, y 24 pesos con 6 centavos el litro de diésel en promedio en el 2018. Si se fija, los datos que yo le regalé son muy similares, ¿no? O sea, en realidad solo hay pequeños incrementos con respecto a estos indicadores. O sea, vaya, la gasolina no se ha movido tanto, pero sí le tengo que comentar que y la próxima semana vamos a platicar un poquito sobre el crecimiento económico. El crecimiento económico anual de este sexenio sí sería pues inferior al de pues prácticamente los últimos seis gobiernos. El crecimiento que se va a reportar estaría más o menos oscilando entre el 1 y el 1.3% anual, que pues bueno, sería el segundo más bajo después del 0.06 que registró el gobierno
de Miguel de la Madrid. Así que, pues bueno, la próxima semana comentaremos un poquito más sobre esta situación. Nos vemos hasta aquí de Noticias del Mundo Financiero y Económico. Muchas gracias, doctor Bruno García, y a usted que nos regaló el favor de su atención. Muchísimas gracias. Nos vemos la próxima semana, misma hora, mismo canal y misma frecuencia en su programa Economía al Día en Pesos y Centavos. Gracias por sintonizarnos. Te esperamos en nuestra siguiente emisión. Hasta la próxima.